Buenos días, profesora Pamela. Mi nombre es María Fernanda Rojas Castillo y yo le voy a hablar sobre la anatomía de la neurona. La neurona es una célula diminuta encargada de participar en las funciones relacionadas con nuestro sistema nervioso. De forma general podemos decir que la neurona es receptora, transmite la información y además la procesa. Además, las neuronas son tanto mensajeras como comunicadoras del organismo. Están conformadas por un núcleo, un soma, dendritas, un cono axónico, un axón, vainas de mielina, nodos de Ranvier, terminales axónicas y vesículas presinápticas. El núcleo se encuentra en el centro del soma y es el encargado de producir la energía para el buen funcionamiento de la neurona. Es la base central de la neurona, pues es donde se regulan todos los procesos que ésta debe llevar a cabo. Además, en su interior encontramos lo que conocemos como ADN, que es el material genético de la neurona. Después tenemos el soma, que es este círculo de aquí. También lo conocemos como el cuerpo de la neurona, y este es del cual van a salir las dendritas. Su función principal es darle soporte a la neurona y es en donde se llevan a cabo los procesos que ésta realiza. En él encontramos el núcleo y el citoplasma. Después tenemos a las dendritas, que son todas estas ramificaciones que surgen del soma. Su función es la de recibir información proveniente de otra célula. Esta información la dirige directamente al cuerpo de la neurona y de esta manera la activa. Después tenemos el cono axónico y, como su nombre lo indica, tiene forma de cono. Este es la unión entre el axón, este tubo naranja, y el cuerpo de la neurona, el soma. En él hay canales y transportadores que requieren energía en forma de ATP, que es la molécula que brinda energía a la neurona para realizar sus procesos. Después tenemos al axón, que es todo esto. Se le conoce al axón como una extensión de la neurona y tiene la función principal de conducir información proveniente del soma y dirigirla hasta las terminales axónicas. Estos verdes son lo que conocemos como las vainas de mielina. Estas se encuentran alrededor del axón, como en este caso. Estas están formadas por un compuesto químico entre proteínas y lípidos, que son grasas. Su función es la de proteger al axón, así como aislarlo y hacer más eficiente la conducción de información. Después tenemos los nodos de Ranvier, que son todos los espacios entre cada vaina de mielina. Su función es la de optimizar la transmisión de señales. Las terminales axónicas, estas ramificaciones de aquí, son parecidas a las dendritas. Su función, al contrario de estas, es la de liberar la información que antes estaba en la neurona. Estas liberan lo que conocemos como neurotransmisores y lo realizan una vez que la señal es transmitida por el axón. Así da inicio al proceso que conocemos como sinapsis. Por último tenemos las vesículas presinápticas, que son miembros encapsulados dentro de la neurona. Estos se ubican en los botones de las terminales axónicas. Los botones de las terminales son el final de cada una de ellas. Estas vainas de mielina
contiene dentro de ellas los neurotransmisores. Como les comentó mi compañera, ya les explicó las partes de las neuronas. Bueno, aquí yo tengo 2 neuronas y estaré explicando la sinopsis. Esto que se ve aquí es el potencial de acción. Esta es la célula presináptica o la célula pues emisora. Estas son las terminaciones axónicas. Esta es la célula o neurona postsináptica, la receptora, la que estará recibiendo la información de esta. Aquí están las dendritas y aquí cuando se junta una dendrita de la célula emisora con una dendrita de la célula emisora, se podría decir que se está haciendo la sinapsis. Este que se ve aquí es la terminal axónica. Esta es la célula postsináptica. Estos son los canales de calcio activados para el voltaje. Este pequeño espacio se llama espacio sinóptico. Esta que se ve aquí se llama receptor de neurotransmisores o canal iónico activado. Estos circulitos que se ven aquí son las vesículas sinápticas. Estos puntitos que se ven adentro de las vesículas son los neurotransmisores. Ahora les estaré explicando cómo es que sucede la sinapsis. Una sola neurona o célula nerviosa puede hacer mucho, puede mantener potencial en reposo o voltaje a través de la membrana, puede disparar impulsos de reposo o voltaje a través de la membrana, puede disparar impulsos nerviosos o potenciales de acción y puede llevar a cabo procesos metabólicos necesarios para seguir viva. Sin embargo, la señalización de una neurona es más interesante cuando se considera su interacción con otras neuronas. Las neuronas individuales hacen conexión con una neurona blanca y estimulan o inhiben su actividad, lo que forma círculos que pueden procesar información entrante y reproducir una respuesta. Es como si hablara una neurona entre sí. La acción sucede en la sinapsis del punto de comunicación entre 2 neuronas, que son estas, o entre una neurona y una célula blanco como un músculo o una glándula. En la sinapsis, el disparo de potencial de la acción de la neurona presináptica o emisora, que es esta, provoca la transmisión de una señal a otra neurona, que vendría siendo la postsináptica o la receptora. La aumenta o disminuye la probabilidad de la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. La transmisión química ocurre la liberación de mensajes químicos conocidos como neurotransmisores, que es lo que le explicaba que eran estos. Los neurotransmisores llevan información en la neurona presináptica o emisora a la célula postsináptica o receptora. La sinapsis generalmente se forma entre las terminales nerviosas, terminales axónicas de la neurona emisora y el cuerpo celular de las dendritas de la neurona receptora. Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que permite hacer sinapsis con varias células postsinápticas. Las ramificaciones podrían ser las dendritas. Del mismo modo, una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinápticas o emisoras. Dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay muchas vesículas sinápticas. Estas son esferas membrosas llenas de moléculas de neurotransmisores. Es lo que les decía aquí, que es la vesícula sináptica que tiene adentro los neurotransmisores. Hay un pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona presináptica y la membrana celular postsináptica. Este espacio se llama espacio sináptico. Cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona canales de calcio activado voltaje de la membrana celular. El calcio que está mucho más concentrado fuera de la neurona que dentro entra a la célula. El calcio permite que las vesículas sinápticas que funcionan en una membrana, la terminal axónica, con lo que se liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico.
La potencial de acción llega a la terminal axónica y desflora la membrana. El canal de calcio activa por voltaje se abre el calcio y hace que fluya. La influencia del calcio permite que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores. Los neurotransmisores se unen a los receptores en la célula blanca, en este caso causando que los iones positivos fluyan. Las moléculas de neurotransmisores se difunden por el espacio sináptico y se unen a las proteínas receptoras en la célula postsináptica. La activación de los receptores postsinápticos provocan que la apertura o cierre de canales iónicos en la membrana celular. Esto puede ser despolarizante. El interior de la célula se vuelve más positivo o hiperpolarizante. El interior de la célula se vuelve más negativo según que los iones participen. En algunos casos, los efectos sobre los comportamientos de canal directos. El receptor es un canal iónico activado por iones, como este diagrama que les enseñé. En otros casos, el receptor no es un canal iónico, pero activa canales iónicos mediante la vía de señalización. Cuando un neurotransmisor se une a un receptor, es una célula receptora, causa la apertura o cierre de los canales iónicos. Esto puede producir un cambio localizado en un potencial de membrana o voltaje a través de la membrana celular receptora. En algunos casos, el cambio provoca que la célula en blanco sea propensa a disparar su propio potencial de acción. En este caso, el cambio de potencial de la membrana se llama potencial excitatorio postsináptico o PEPS. En otros casos, el cambio provoca que la célula blanco sea menos propensa a disparar su propio potencial de acción y llama potencial inhibitorio postsináptico o PIPS, que es PIPS. Un PEPS es despolarizante, hace que el interior de la célula sea más positivo y acerca del potencial de la membrana a su umbral de disparo un potencial de acción. A veces no es suficiente con el PEPS aislado para llevar a la neurona al umbral, pero puede sumarse junto a otros PEPS para desencadenar un potencial de acción. Los PIPS tienen un efecto contrario, es decir, tienen que mantener el potencial de la membrana de una neurona postsináptica por bajo de un umbral de disparo de un potencial de acción. Los PIPs son importantes porque pueden contrarrestar o cancelar un efecto excitatorio de los PEPs. Los PEPs y los PIPs básicamente una neurona postsináptica suma o integra todas las señales inhibitorias y excitatorias que reciben y deciden si disparan o un potencial de acción. La integración de potencial postsináptica que ocurre en diferentes lugares pero casi al mismo tiempo se conoce como suma espacial. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren al mismo lugar por un momento ligeramente diferentes se le llama suma temporal. Por ejemplo, si hay dos diferentes dendritas de la misma neurona, por ejemplo estas, postsináptica, se produce sinapsis excitatoria que se muestra. Una de las dos sinapsis puede producir un PEPS lo suficientemente grande como para llevar el potencial al umbral en este cono axónico o al lugar donde se disparará potencial de acción. Sin embargo, si ambos PEPs se produjeran al mismo tiempo, podrían sumarse para llevar el potencial de la membrana hacia el umbral. Por otro lado, si ocurrió el PIPS junto al PEPS, el primero podría impedir que el potencial de la membrana alcanzara un umbral y evitara que la neurona disparara la potencial de la acción. Estos son ejemplos de suma. ¿Qué sucede
con la suma temporal. Un punto clave de estos potenciales postsinápticos no son instantáneos, por lo contrario dura un momento nada más antes de dispararse. Si una neurona presináptica se dispara rápidamente dos veces seguidas y causa PEPs, el segundo PEPs puede llegar antes que el primero que se disparó. Lo que lleva el potencial hacia el umbral de la membrana es terminación de la señal. Una sinapsis solo puede funcionar con eficacia si hay alguna manera de apagar la señal una vez que se envió. La terminación de la señal permite a la célula postsináptica regresar a un potencial de reposo normal, lista para recibir nuevas señales. Para poder terminar la señal en un espacio sináptico, debe limpiarse del neurotransmisor. Hay varias maneras diferentes de lograr esto. El neurotransmisor puede ser degradado por una enzima, la neurona presináptica lo puede reabsorber o simplemente puede difundirse hacia otro lado. En algunos casos, las células gliales cerca también pueden limpiarse el neurotransmisor. Cualquier cosa que interfiera con los procesos que terminan la señal sináptica pueden tener importantes efectos fisiológicos. Por ejemplo, algunos insecticidas matan a los insectos mediante inhibición de una enzima que degrada el neurotransmisor acetilcolina. En una nota más positiva se utilizan fármacos que interfieren con la recaptación del neurotransmisor sensorial en el cerebro humano como antidepresivo, como el Prozac. Ese es un ejemplo. La sinapsis química, la señalización sináptica, por el contrario, es mucho más flexible. Por ejemplo, una neurona emisora puede subir o bajar la cantidad de neurotransmisores que libera en respuesta a la llegada del potencial de acción. Del mismo modo, una célula receptora puede activar el número de receptores que pone en su membrana y la facilidad con la que responde las activaciones de receptores. Estos cambios pueden fortalecer o debilitar la comunicación en la sinapsis particular. Las células presinápticas y postsinápticas pueden cambiar dinámicamente su comportamiento de la señalización según su estado interno o por señales que reciben de otras células. Este tipo de plasticidad o capacidad de cambios hace que la sinapsis sea un sitio clave en la modificación de las intensidades de los circuitos neurales y desempeña un papel de aprendizaje y la memoria. La plasticidad sináptica también puede participar en adicciones. Además, las distintas células presinápticas y postsinápticas producen diferentes neurotransmisores y receptores y transmisores con diferentes interacciones y efectos en la célula postsináptica. La sinapsis eléctrica es a diferencia de la sinapsis química, existen conexiones físicas directamente entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal llamado unión de hendidura, que permite que la corriente, los iones fluyan directamente en otra célula. La sinapsis eléctrica transmite señales con mayor velocidad que la sinapsis química. Algunas sinapsis son eléctricas y químicas. En esta sinapsis eléctrica, la respuesta eléctrica ocurre antes que la respuesta química. Algunos de los beneficios de la sinapsis eléctrica es que son rápidas y esto puede ayudar como a un individuo o a un animal que está por escapar de algún sujeto depredador a que capte más rápido el mensaje. Además, la sinapsis eléctrica permite la actividad sincronizada de grupos de células. En muchos casos puede llevar corriente en ambas direcciones de forma que la despolarización de la neurona postsináptica produciera de la despolarización de la neurona prosináptica. Esto parece que modificará un poco las definiciones de pre y postsináptica.
Alguna de las desventajas de la sinapsis eléctrica es que, a diferencia de la sinapsis química, la sinapsis eléctrica no puede convertir una señal excitatoria de una neurona en una señal inhibitoria. En otra, es un término generales que carecen de versatilidad, flexibilidad y capacidad de modulación de señales que veremos en la sinapsis química.